Millonario compra a joven de su familia por 1 millón, pero la razón sorprende a todos. En un pueblo costero de América Latina, donde las calles están repletas de coloridas fachadas desgastadas por el sol y ocheiro de marisco fresco se mezcla con la brisa del mar, Laura, una joven de 19 años, vive una vida sencilla y sin grandes sobresaltos. Ella es conocida por su espíritu alegre y sus ojos llenos de sueños. Sin embargo, sus días de tranquilidad se ven bruscamente interrumpidos cuando una noche, al regresar del mercado, encuentra a sus padres esperando por ella en la sala de estar. La atmósfera, usualmente cálida y acogedora, se siente tensa, pesada, como si un oscuro secreto se apoderara del aire. Laura, tenemos que hablar, dice su madre, con una voz quebrada, evitando mirarla a los ojos. El corazón de Laura late más rápido, sabe que algo no anda bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué están tan serios?, pregunta, tratando de mantener la calma mientras su padre se limpia el sudor de la frente con las manos temblorosas. Tras un largo y pesado silencio, su padre finalmente responde: hemos tomado una decisión, para salvar el negocio, para salvar nuestra casa. Laura frunce el ceño, confundida. ¿De qué estás hablando? Fue entonces cuando su madre, conteniendo las lágrimas, dejó caer la noticia que partiría su mundo en pedazos: vendimos tu custodia, Laura. Es por 1 año. A Santiago Morales. El nombre resonó en la mente de Laura como un eco interminable. Santiago Morales. El misterioso joven millonario que había llegado a la ciudad unos años atrás, conocido por su fortuna deslumbrante y su vida envuelta en rumores. ¿Por qué un hombre como él pagaría tanto dinero por una chica como ella? No. No puede ser verdad, susurró, retrocediendo, como si alejarse pudiera deshacer la realidad. No soy un objeto que se vende, ¿por qué harían algo así? No teníamos otra opción, hija, gritó su padre, esta vez sin poder contener el temblor en su voz. Nos ofreció 1 millón de reales, y con eso podremos pagar todas nuestras deudas, salvar el mercado y evitar que lo embarguen. Santiago dijo que no haría daño, solo, te necesita para cumplir ciertos compromisos. Es solo por 1 año. Laura sintió como si todo su cuerpo se congelara al oír aquellas palabras. Su mente intentaba procesar la magnitud de la traición, pero se negaba a aceptar lo que acababa de escuchar. ¿Compromisos? ¿Qué tipo de compromisos? La madre bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de la desesperación en los ojos de su hija. Él quiere que vayas a su mansión, esta misma semana. Santiago enviará a alguien a recogerte. En ese instante, Laura sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Todo lo que había conocido, todo en lo que había creído, parecía desmoronarse. ¿Qué había detrás de esta transacción? ¿Qué planeaba Santiago Morales? Las preguntas giraban en su mente, sin encontrar respuestas. La certeza era una: el destino la arrastraba hacia lo desconocido, hacia una nueva vida que no había pedido, pero que ya no podía evitar. Santiago Morales era un hombre que resonaba con fuerza en las altas esferas sociales. A sus 27 años, había conseguido lo que muchos tardan décadas en lograr: construir un imperio sólido, rodeado de lujo y admiración. Su presencia imponente y su mirada penetrante se destacaban en cualquier evento de gala, siempre rodeado de una multitud de personas que ansiaban estar cerca de él, aunque fuera por unos segundos. Las fiestas en su mansión, ubicadas en la colina más alta de la ciudad, eran conocidas por su extravagancia, un derroche de música, luces y exceso que solo los más privilegiados podían experimentar. Sin embargo, detrás de cada sonrisa perfecta, de cada copa levantada en brindis, se escondía una verdad mucho más oscura. Santiago había aprendido desde muy joven que el poder venía acompañado de sacrificios, y él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para obtenerlo. Bajo la fachada de empresario exitoso y anfitrión carismático, ardía un deseo que nunca se apagaba: venganza. Un fuego silencioso que había alimentado durante años, desde que su familia fue traicionada, obligada a caer en desgracia por aquellos que alguna vez fingieron ser sus aliados. Había jurado que se haría más fuerte, que construiría una vida que nadie pudiera arrebatarle jamás, y que algún día se vengaría de todos los que lo habían hundido. La figura de Santiago, en la cima de su éxito,
era un reflejo perfecto de su habilidad para ocultar sus verdaderas intenciones. Sus ojos, a menudo cálidos y acogedores, podían volverse fríos y calculadores en cuestión de segundos, y quienes lo conocían sabían que no era un hombre con el que se pudiera jugar. Pero para el resto del mundo, él era simplemente el joven millonario que había conquistado el mercado y el corazón de la ciudad. Cuando el contrato por la custodia de Laura llegó a sus manos, Santiago vio la oportunidad que había estado esperando. Él no la había elegido al azar, ella era la pieza clave que encajaba perfectamente en su plan. Necesitaba a alguien como Laura, no solo por su apariencia encantadora y su espíritu fuerte, sino porque su presencia era esencial para crear la distracción perfecta, para llevar a cabo su juego sin levantar sospechas. Cada movimiento, cada palabra cuidadosamente calculada, como las fichas de un tablero de ajedrez que solo él podía ver en su totalidad. ¿Está seguro de que es la persona adecuada?, preguntó Álvaro, su hombre de confianza, mientras revisaba los documentos del acuerdo. No parece el tipo de chica que se deje manejar fácilmente. Eso es exactamente lo que necesito, respondió Santiago con una leve sonrisa, sus ojos brillando con determinación. Ella tiene que ser auténtica. Si se siente atrapada, los demás lo verán. Pero si logra creer que tiene el control, todo saldrá como planeo. La semana pasaba rápidamente, y Santiago se aseguraba de que todos los preparativos estuvieran listos. La llegada de Laura a la mansión no era solo una formalidad, era el primer paso en un elaborado plan que llevaba meses, quizá años, gestándose en su mente. Él sabía que tenía que ser cauteloso, que no podía dejar que ella descubriera su verdadero propósito demasiado pronto. La llegada de Laura a la mansión de Santiago se sintió como una especie de ceremonia silenciosa, una entrada lenta e inevitable a un mundo que no entendía. El coche negro avanzó por un camino estrecho y sinuoso, rodeado de acantilados y con el sonido distante del océano golpeando las rocas abajo. A medida que el vehículo se acercaba, la silueta de la mansión comenzó a tomar forma, emergiendo de la niebla que se elevaba desde el mar, como una fortaleza solitaria e imponente. Laura, sentada en el asiento trasero, no podía evitar sentir un escalofrío recorrerle la espalda. Al cruzar los grandes portones de hierro que marcaban la entrada, la mansión se desplegó ante sus ojos en todo su esplendor opulento. Era un edificio imponente, de estilo clásico, con muros altos y ventanas largas y estrechas. Todo en ella gritaba riqueza y poder, pero había algo en la forma en que las sombras se alargaban alrededor que le daba un aire inquietante, como si aquella casa guardara secretos que nadie debía descubrir. Laura miró hacia las ventanas, notando que muchas estaban cubiertas por pesadas cortinas, como si quisieran ocultar lo que ocurría dentro. «Bienvenida, señorita Laura», dijo una voz fría y calculadora, sacándola de sus pensamientos. Era Álvaro, el hombre de confianza de Santiago, quien se encargaba de recibirla. «El señor Morales la espera en el salón principal. Sígame, por favor». Laura salió del coche, todavía aturdida por la magnificencia y el aislamiento del lugar. Caminó detrás de Álvaro, sintiendo el peso de cada paso que daba sobre el camino de piedra pulida. Al entrar por las puertas principales, fue recibida por un vestíbulo vasto, con techos altos decorados con candelabros que colgaban como joyas centelleantes en la penumbra. Los corredores eran amplios, adornados con pinturas y esculturas antiguas que le daban al espacio una atmósfera de lujo decadente, pero que para ella solo acentuaban la sensación de estar en una especie de museo sombrío. Atrapada en el tiempo. ¿Cuántas personas viven aquí?, preguntó Laura, intentando romper el silencio opresivo mientras seguía a Álvaro a través del corredor. Pocas, además de los empleados, respondió sin girarse para mirarla. La mansión es privada, como verá. Solo aquellos que el señor Morales invita personalmente tienen acceso. Laura asintió, pero su mente seguía girando. ¿Por qué tanta privacidad? ¿Qué clase de vida llevaba Santiago para necesitar ese nivel de aislamiento? Mientras caminaban, notó que las puertas a su alrededor estaban cerradas con llave. Era imposible no sentirse como una prisionera, y cada giro en el laberinto de corredores la hacía sentir más perdida. Finalmente, llegaron a una gran sala con ventanales que daban directamente al océano. Santiago estaba allí, de pie,
con las manos en los bolsillos, observando el horizonte a través del cristal. Cuando escuchó los pasos de Laura, se giró lentamente, una leve sonrisa curvando sus labios. «Laura, espero que tu viaje haya sido cómodo», dijo, con ese tono de voz suave pero firme que parecía ocultar intenciones difíciles de descifrar. «Quería que vieras tu nuevo hogar». «Hogar», respondió ella, sin poder ocultar el sarcasmo en su voz. «No parece muy acogedor». Santiago se acercó, sus ojos oscuros fijándose en los de ella. Había algo hipnótico en su mirada, algo que la hacía sentir desnuda, vulnerable. «Todo depende de cómo decidas ver las cosas», murmuró, inclinándose ligeramente hacia ella. «Aquí estarás segura, y tendrás todo lo que necesites. Pero las puertas están cerradas por una razón. No quiero que te pierdas por los corredores, podrías encontrarte en lugares donde no deberías estar». Laura sintió un nudo en el estómago. «¿Y por qué habría lugares en esta casa donde no debería estar?», preguntó, desafiándolo. Santiago sonrió de nuevo, pero esta vez su sonrisa tenía un toque de advertencia. «Digamos que hay cosas que prefiero mantener privadas. Pero no te preocupes, Laura. Muy pronto entenderás todo». Álvaro apareció de nuevo, rompiendo el momento tenso. «Señor Morales, la cena está lista». Santiago asintió y le ofreció el brazo a Laura, como si fueran una pareja saliendo a disfrutar de una velada. Ella vaciló por un momento, pero terminó aceptando. Mientras caminaban hacia el comedor, observó que Santiago seguía actuando como el perfecto anfitrión, pero su corazón le decía que había algo más detrás de aquella cortesía. Algo oscuro que todavía no lograba comprender. Y así, bajo las luces suaves de los candelabros, se sentaron a la mesa, frente a platos decorados con elegancia y cubiertos de plata reluciente. Laura no podía dejar de mirar las ventanas que, aunque amplias, también tenían gruesas cortinas que bloqueaban la vista exterior. Como si incluso la luz del sol fuera una amenaza para los secretos de aquella mansión. Santiago, por otro lado, se mantenía relajado, observándola con una calma que parecía calculada. «Espero que te acostumbres a tu nuevo entorno», dijo él, sirviendo vino en su copa. «Será más fácil para ambos si lo haces». «¿Fácil para qué?», insistió Laura, sin querer dejar de buscar respuestas. Pero antes de que él pudiera responder, un ruido distante resonó en la casa, como el eco de una puerta que se cerraba en algún lugar profundo de la mansión. Laura giró la cabeza, intentando identificar la fuente del sonido, pero Santiago no parecía sorprendido. De hecho, su expresión permaneció impasible. «Ya es tarde», dijo, ignorando la pregunta de Laura. «Mañana tendrás la oportunidad de explorar más. Ahora, disfruta de la cena». La noche continuó, pero para Laura, las preguntas no hacían más que multiplicarse. Y mientras observaba a Santiago por encima de su copa de vino, supo que aquel lugar guardaba más misterios de los que él estaba dispuesto a revelar. Los primeros días en la mansión fueron un constante tira y afloja entre Laura y Santiago. Laura, decidida a no dejarse intimidar, se rebelaba contra cada orden y cada expectativa que él trataba de imponerle. Se negaba a seguir el protocolo que Santiago y Álvaro le habían explicado meticulosamente. Desde la forma en que debía vestirse hasta cómo debía comportarse en las cenas, Laura encontraba una manera de desafiarlo, como si con cada pequeño acto de resistencia pudiera recuperar el control que había perdido. Una mañana, mientras Santiago esperaba en el salón para salir a un evento, Laura apareció con un vestido sencillo y el cabello recogido en una trenza. No era el look glamuroso que él había escogido para ella. Sin levantar la vista de su reloj, Santiago frunció el ceño. «Ese no es el vestido que te dejé preparado», dijo, su tono frío pero controlado. «No soy tu muñeca», respondió Laura, cruzando los brazos, su mirada firme. «Puedo vestirme como quiera». Santiago se acercó a ella lentamente, sus ojos oscurecidos por una mezcla de irritación y algo más, algo que Laura no lograba identificar. «No entiendes, ¿verdad?», murmuró, inclinándose lo suficiente para que solo ella pudiera escuchar. «Cada detalle importa. Si te he dicho que uses ese vestido, es por una razón». «¿Y cuál es esa razón, Santiago?», desafió ella, sin retroceder ni un paso.
¿Para que todos piensen que soy otra de tus posesiones caras? Él sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y se enderezó. Si fuera solo eso, ya te habrías dado cuenta. Pero aún estás aquí, tratando de luchar contra una batalla que no puedes ganar. Sin darle tiempo para responder, hizo un gesto a Álvaro. Tráele el vestido adecuado. No podemos llegar tarde. A pesar de su resistencia, Laura se dio cuenta de que Santiago sabía cómo jugar sus cartas. Era un maestro en controlar la situación sin levantar la voz, sin perder la compostura, y eso la enfurecía. Pero había algo más en él, algo en la forma en que sus ojos la seguían incluso cuando pensaba que no la estaba mirando. En público, Santiago la trataba con una cortesía impecable. Se aseguraba de que todos la vieran como una reina, siempre a su lado, tomándola del brazo con suavidad y presentándola a sus conocidos con un aire de orgullo. Para los demás, eran la pareja perfecta. En una de las primeras fiestas a las que asistieron juntos, en una villa de lujo en la costa, Santiago se acercó a ella mientras observaba las luces de la ciudad desde la terraza. «¿No es maravilloso?», dijo él, extendiendo la mano hacia la vista panorámica. «Toda esta gente, todos estos contactos, solo quieren una cosa, poder. Y, por suerte para ellos, yo sé cómo dárselo». «¿Y qué es lo que tú quieres, Santiago?», preguntó Laura, mirándolo directamente a los ojos, intentando encontrar una grieta en su máscara perfecta. «Porque no parece que estés haciendo esto solo por negocios». Santiago la miró durante unos segundos antes de responder, sus labios curvándose en una sonrisa que revelaba más de lo que quería admitir. «Digamos que me gusta tener el control, Laura. Y me gusta ver cómo tratas de arrebatármelo». En ese momento, Laura sintió una descarga de emociones que no podía explicar. Había odio, claro, pero también había algo más, una chispa de atracción que la asustaba. No quería sentir nada por él, y mucho menos algo que pudiera confundirse con deseo. Pero no podía negar que había algo en su proximidad que la desarmaba, una mezcla de carisma y peligro que hacía que su corazón latiera más rápido. Santiago parecía disfrutar de esa tensión, de ese juego sutil que se desarrollaba entre ellos. Esa noche, mientras regresaban a la mansión, Laura se atrevió a enfrentarlo una vez más. Todo esto, los vestidos, las fiestas, la fachada de pareja perfecta, ¿cuál es tu objetivo real, Santiago? Él no respondió de inmediato. Se limitó a observarla con esa mirada intensa y penetrante que hacía que Laura sintiera que podía ver a través de ella. «Mi objetivo», dijo finalmente, en un tono tan bajo que parecía más una confidencia que una respuesta, «es conseguir lo que quiero sin que nadie lo vea venir. Incluida tú». Laura sintió que sus palabras eran tanto una amenaza como una promesa, y eso la dejó desconcertada. Durante el resto del trayecto, permaneció en silencio, mirando por la ventana mientras el paisaje pasaba rápidamente a su alrededor. A medida que avanzaban por el camino que conducía de vuelta a la mansión, supo que había mucho más en juego de lo que ella había imaginado. Y que la batalla que creía estar librando contra Santiago era solo la superficie de algo más profundo y peligroso. Cuando llegaron a la mansión, Santiago se detuvo antes de entrar. «No intentes desafiarme, Laura. Sería mejor para ambos si dejaras de pelear y aceptaras lo que esto es». «¿Y qué es esto?», replicó ella, desafiante, aún sintiendo la adrenalina de la noche. Santiago sonrió una vez más, pero esta vez, la sonrisa era casi tierna, como si estuviera divirtiéndose con su resistencia. «Es exactamente lo que parece. Un juego, Laura. Y yo siempre gano». Ella lo miró, intentando comprender si había verdad en sus palabras o si todo era una trampa más para manipularla. Pero antes de que pudiera responder, Santiago se alejó, dejándola sola en el vestíbulo oscuro, con la sensación de que las reglas de este juego acababan de volverse aún más complicadas. La tensión entre Laura y Santiago crecía con cada día que pasaba, alimentada por miradas furtivas, comentarios calculados y ese extraño juego de poder que parecía no tener fin. Pero todo cambió durante una de las fiestas más exclusivas de la temporada, celebrada en un hotel histórico, conocido por su arquitectura opulenta y su aire de grandeza olvidada. El salón principal estaba decorado con lámparas de arañas centelleantes y cortinas de terciopelo rojo,
mientras la música suave se deslizaba por el ambiente, creando una atmósfera de lujo y misterio. Laura había llegado del brazo de Santiago, como de costumbre, luciendo un vestido de seda verde esmeralda que contrastaba con la intensidad de sus ojos. Mientras avanzaban por el salón, saludando a invitados, Santiago mantenía su fachada de caballero impecable, con una sonrisa tranquila que ocultaba cualquier atisbo de las oscuras intenciones que rondaban en su mente. Para los demás, parecían una pareja perfecta, una joven radiante y un hombre poderoso disfrutando de una velada en la élite. Pero Laura sabía que detrás de esa imagen se escondía mucho más. En un momento de la noche, mientras la fiesta continuaba, Santiago se alejó discretamente, dejando a Laura conversando con un grupo de socialites que comentaban sobre los últimos chismes de la alta sociedad. Pero Laura, notando su ausencia, decidió seguirlo. Algo en la manera en que él había salido, con un paso más apresurado de lo normal y sin despedirse, le había llamado la atención. Cruzó el salón de baile, sus tacones resonando contra el mármol brillante, y se deslizó entre la multitud hasta llegar a un pasillo lateral más oscuro y silencioso, donde vio a Santiago hablando con un hombre al que nunca había visto antes. Se detuvo a una distancia prudente, ocultándose detrás de una columna y aguzando el oído para captar sus palabras. La conversación entre los dos hombres era baja, pero la tensión se percibía en sus voces. El hombre con quien Santiago hablaba era más bajo que él, con una expresión severa y una cicatriz en la mejilla que reflejaba una vida lejos de la comodidad de las fiestas de lujo. Laura no pudo ver bien su rostro, pero algo en la postura del desconocido le indicó que la conversación no era nada amigable. «Sabes que esto no se trata solo del dinero», dijo el hombre, su voz ronca y amenazante. «Es una cuestión de deuda, Santiago. De venganza. Y tú lo sabías desde el principio». Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Deuda? ¿Venganza? Las palabras flotaban en el aire, resonando en su mente mientras intentaba comprender a qué se referían. Santiago se mantuvo impasible, su expresión endurecida, pero sus ojos, normalmente controlados, mostraban una chispa de inquietud. «No es tu asunto cómo manejo mis problemas», replicó Santiago en un tono bajo pero firme. «Todo está bajo control. Si he involucrado a otros, es porque es necesario». «Y la chica», insistió el hombre, ahora inclinándose un poco hacia él, como si quisiera asegurarse de que sus palabras quedaran claras. «¿Qué papel juega ella en todo esto? ¿Realmente crees que su familia estará de acuerdo cuando sepan lo que planeas?» Laura contuvo el aliento. ¿Su familia? ¿Qué tenía que ver su familia en todo esto? Hasta ese momento, ella había asumido que su presencia al lado de Santiago era solo parte de una estrategia para mostrar poder, para manipular a quienes asistían a sus eventos. Pero las palabras del desconocido sugerían algo mucho más profundo, algo que ella no había anticipado. Santiago se mantuvo en silencio por un momento, como si sopesara cada palabra antes de responder. «Laura no es un problema. Está aquí porque yo lo quiero así, y cuando todo termine, nadie cuestionará mis decisiones». El corazón de Laura latía con fuerza, tan fuerte que pensó que el eco podría delatar su presencia. Santiago había dicho su nombre de una manera que jamás había escuchado antes, con una mezcla de posesión y frialdad que la hizo sentir más como una herramienta que como una persona. Y entonces, el hombre volvió a hablar, pronunciando las palabras que realmente encendieron todas las alarmas en su mente. «Recuerda, Santiago. Esto es por tu familia. Todo lo que has hecho, todas las decisiones que has tomado, han sido por ellos. Pero no olvides que la deuda sigue ahí, y hay quienes no olvidan ni perdonan». En ese instante, Santiago levantó la cabeza y sus ojos se encontraron directamente con los de Laura, que asomaba apenas desde la sombra de la columna. Había una fracción de sorpresa en su mirada, pero también algo más, una sombra de desafío, como si supiera que ella había estado escuchando y no le importara. El otro hombre giró la cabeza para ver a quién miraba, pero antes de que pudiera descubrirla, Santiago lo tomó del brazo y lo arrastró hacia una puerta cercana, cerrándola detrás de él. Laura se quedó congelada, su mente dando vueltas mientras intentaba procesar lo que acababa de oír. Deuda. Venganza. Familia.
Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero no tenía una imagen completa. Todo lo que sabía era que había mucho más en juego de lo que ella imaginaba, y que Santiago no era solo un hombre poderoso, sino alguien con una historia y motivos que ella apenas empezaba a descubrir. Respiró hondo y se retiró lentamente hacia el salón principal, mezclándose de nuevo con los invitados, su mente llena de preguntas y su corazón latiendo con la incertidumbre de lo que todo aquello significaba. Y mientras se obligaba a sonreír y aparentar normalidad frente a los demás, supo que tenía que descubrir la verdad, sin importar cuánto costara. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Después de la inquietante conversación que Laura había escuchado en el hotel, todo comenzó a cambiar de manera sutil, pero innegable. Santiago la integraba cada vez más en su mundo, y no era difícil ver que lo hacía de forma deliberada. Las fiestas y eventos sociales, que antes se limitaban a veladas de lujo ocasionales, se convirtieron en una constante en su rutina. Laura comenzó a notar que su presencia junto a él no era solo decorativa, había un propósito detrás de cada aparición, de cada presentación que él hacía de ella ante los demás. A medida que asistían a más reuniones y cenas, Laura se dio cuenta de que Santiago era un maestro en el arte de la manipulación. Siempre sabía qué decir, cómo sonreír y, lo más importante, cómo hacer que los demás se sintieran importantes cuando estaban en su presencia. Laura lo observaba de cerca, tratando de entender sus movimientos, y fue entonces cuando empezó a ver los patrones. Durante una de esas elegantes cenas, en la terraza de una mansión que daba al río, Santiago la presentó a un hombre mayor con acento extranjero. «Esta es Laura, una de mis colaboradoras más confiables», dijo Santiago, estrechando la mano del hombre con una sonrisa encantadora. Laura apenas tuvo tiempo de ocultar su sorpresa ante aquella descripción, pero mantuvo la compostura. Había aprendido a hacerlo. El hombre la miró con curiosidad, como si intentara descifrar el tipo de relación que tenía con Santiago. «Encantado, señorita Laura», dijo el hombre, inclinando ligeramente la cabeza. «He oído hablar mucho de usted». «Lo dudo», respondió Laura con una sonrisa nerviosa, lanzando una mirada rápida a Santiago, quien solo la observaba con una expresión impenetrable. «Pero es un placer conocerle». El resto de la noche fue un torbellino de conversaciones en las que Laura apenas pudo participar. Se encontró en medio de discusiones sobre inversiones, acuerdos que parecían involucrar enormes sumas de dinero y referencias a contactos políticos de alto nivel. Santiago la mantenía a su lado, presentándola a cada persona que se acercaba, como si su mera presencia fuera una declaración de algo que ella aún no lograba comprender. Y cada vez que alguien mencionaba el futuro o los proyectos en curso, Santiago se aseguraba de que Laura estuviera prestando atención, aunque ella no tenía idea de lo que se estaba hablando realmente. En otro evento, una gala benéfica en un museo, Laura fue testigo de cómo Santiago cerraba un acuerdo con un empresario local que había mostrado interés en invertir en uno de sus proyectos. Santiago la presentó como su sociedad futura, una frase que hizo que Laura casi derramara su copa de champán. Al final de la noche, el empresario, encantado por la interacción, estrechó la mano de Santiago y dijo, con una compañera tan bella y capaz a su lado, «Estoy seguro de que esta será una asociación muy fructífera». Mientras el hombre se alejaba, Laura se volvió hacia Santiago, con el ceño fruncido. «¿Qué estás haciendo?», susurró, tratando de mantener su voz calmada. «¿Sociedad futura? Ni siquiera sé de qué estás hablando». Santiago la miró con una expresión que mezclaba diversión y algo más, algo calculador. «Todo tiene su tiempo, Laura. Tú juegas un papel crucial, aunque aún no lo sepas». «¿Un papel crucial para qué?», insistió ella, frustrada por la falta de respuestas. Pero Santiago solo tomó un sorbo de su bebida y cambió el tema, dejándola una vez más con más preguntas que respuestas. A partir de ese momento, Laura se volvió más consciente de cada movimiento que Santiago hacía cuando estaban en público. Notó que él sabía exactamente cómo hacer que las personas se sintieran relajadas a su alrededor, cómo ganar su confianza con una palabra amable o una promesa vaga. Y también notó que había algo calculado detrás de cada una de esas interacciones.
Era como si cada evento social, cada cena y cada reunión fueran partes de un juego mayor, un tablero de ajedrez en el que él movía las piezas con precisión milimétrica. Laura se dio cuenta de que ella era una de esas piezas. Santiago la había posicionado estratégicamente para atraer a ciertas personas, para facilitar acuerdos que probablemente no se habrían cerrado sin su presencia. Empezó a notar cómo las miradas de los socios de Santiago se suavizaban cuando ella estaba cerca, cómo las conversaciones parecían fluir con más facilidad. Y la forma en que él la miraba, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo, solo aumentaba su sospecha de que ella era más una herramienta en su plan que una persona con autonomía. ¿Qué estás tratando de conseguir?, le preguntó una noche, cuando finalmente lograron un momento a solas en el balcón de la mansión después de otro evento agotador. Porque no puedo seguir siendo parte de esto si no entiendo qué es lo que realmente está pasando. Santiago la observó por un momento, el viento jugueteando con el cabello suelto de Laura. Luego, se acercó lentamente, hasta quedar a solo unos centímetros de ella. Todo en su momento, Laura. Lo que necesitas saber por ahora es que esto es más grande de lo que imaginas. Hay mucho en juego, y si sigues haciendo lo que te digo, no solo yo, sino también tú, saldrás ganando. ¿Y qué pasa si no quiero?, replicó ella, sin retroceder, a pesar de la cercanía intimidante de Santiago. ¿Qué pasa si me niego a ser parte de tus manipulaciones? Él sonrió, pero esta vez su sonrisa era sombría, casi triste. No puedes negarte, Laura. Estás demasiado involucrada para retroceder ahora. Las palabras de Santiago dejaron a Laura con un nudo en el estómago. Sintió que todo a su alrededor se volvía más confuso, más denso, como si cada paso que daba la adentrara más en un laberinto del que no había escapatoria. Después de semanas de tensión y juegos de poder, algo comenzó a cambiar entre Laura y Santiago. Había noches en las que la fachada impenetrable de Santiago se rompía, como si, por un breve momento, bajara la guardia y dejara ver una sombra de vulnerabilidad. Laura empezó a notar esos momentos, pequeñas fisuras en la máscara del hombre que siempre parecía tener todo bajo control. A veces era solo una mirada distante, perdida en recuerdos que ella no podía comprender, y otras, un comentario que parecía más una confesión disfrazada que una simple conversación casual. Una noche, después de una reunión especialmente intensa con varios inversores, Santiago y Laura volvieron a la mansión. Había algo extraño en el aire, una carga que se sentía pesada, casi opresiva. Santiago, normalmente tan hablador y encantador durante esos eventos, se había mantenido en silencio durante todo el trayecto de regreso. Laura lo observó desde el asiento del coche, preguntándose qué era lo que lo tenía tan perturbado. Cuando llegaron, en lugar de dirigirse a sus habitaciones, él la llevó hasta la sala privada que tenía al fondo de la mansión, una habitación que Laura apenas había visto. Siempre sumida en penumbras y decorada con muebles antiguos que contrastaban con el resto de la casa. ¿Qué estamos haciendo aquí?, preguntó ella, rompiendo el silencio incómodo mientras él encendía una lámpara que proyectaba una luz suave sobre las paredes cubiertas de libros antiguos. Santiago no respondió de inmediato. Se sentó en uno de los sofás de cuero, y por primera vez desde que Laura lo conocía, parecía realmente cansado. Necesito que escuches algo, y quiero que lo entiendas, dijo finalmente, con la voz más baja y grave de lo habitual. Laura se acercó, sin saber qué esperar. Todo este juego, todos estos movimientos. No es solo por dinero, ni por poder, continuó, con los ojos clavados en el suelo. Hay cosas que han ocurrido en mi vida que no puedes imaginar. Cosas que han hecho que sea quien soy hoy. Laura sintió que algo en su interior se agitaba. ¿Era esto finalmente una verdad que él había decidido compartir? Se sentó frente a él, inclinándose un poco hacia adelante. Dímelo entonces. Si quieres que entienda, dime lo que está pasando. Santiago la miró, y por un momento, pareció vacilar. Era como si estuviera decidiendo si cruzar una línea que no tenía vuelta atrás. Cuando era niño, mi familia lo tenía todo. Dinero, negocios, reputación. Pero todo eso desapareció en cuestión de meses. Mi padre, que era un hombre de negocios respetado, fue traicionado por sus socios más cercanos. Gente que se aprovechó de su confianza y lo llevó a la ruina.
Perdimos todo, y mi padre no pudo soportarlo. Laura vio el dolor en los ojos de Santiago, un dolor que parecía haber sido enterrado durante años. ¿Qué pasó con él?, preguntó, casi temiendo la respuesta. Se quitó la vida, dijo él, sin rodeos, como si pronunciar las palabras fuera un acto de liberación. Y yo me quedé solo, con la promesa de que jamás dejaría que alguien volviera a jugar conmigo de esa manera. Decidí que encontraría a todos aquellos que nos traicionaron, que los haría pagar, de una forma u otra. Laura se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. De repente, muchas cosas comenzaron a tener sentido. La necesidad de Santiago de controlarlo todo, su habilidad para manipular y esa obsesión constante con el poder y la venganza. Entonces, todo esto, las reuniones, los acuerdos, ¿es parte de eso, de tu plan para vengarte? Santiago asintió lentamente. Así es. Y tú, Laura, tú eres más importante para esto de lo que crees. Ella frunció el ceño, sintiendo que cada respuesta solo generaba más preguntas. ¿Por qué yo? ¿Qué tiene que ver mi presencia con todo esto? Santiago se levantó y se acercó a una de las estanterías, sacando un pequeño sobre. Lo abrió y sacó una foto antigua, descolorida, que le mostró a Laura. En la imagen, había un grupo de personas sonrientes en lo que parecía una fiesta. Reconoció a un hombre que se parecía a Santiago, aunque más joven, al lado de otras figuras que no conocía, excepto una. En una esquina de la foto, un hombre que ella reconoció inmediatamente, su propio padre. Tu familia también estaba involucrada, dijo Santiago, observando atentamente la reacción de Laura. No en la traición, pero sí en los negocios. Tu padre era uno de los pocos que mi padre consideraba realmente su amigo. Cuando todo se vino abajo, tu familia también perdió mucho, pero lograron salvarse. Por eso, cuando descubrí quién eras, pensé que quizás podríamos ayudarnos mutuamente. Laura sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo lo que había creído saber sobre la relación entre sus padres y Santiago parecía volverse difuso, lleno de matices que nunca había considerado. Ayudarnos mutuamente, ¿cómo esperas que te ayude en esto, Santiago? Él se acercó más, hasta que la luz tenue dibujaba sombras en sus rostros. Tú eres la conexión que me faltaba. La manera de llegar a personas que, de otro modo, no se habrían acercado a mí. Eres la llave para abrir puertas que han estado cerradas durante años. Y aunque al principio pensé en usar eso para mis propios fines, ahora, no estoy tan seguro. Laura lo miró, tratando de leer en sus ojos si había sinceridad o si solo era otra capa de su manipulación. Pero lo que vio fue diferente, había una verdad cruda, un deseo de ser comprendido, y tal vez, por primera vez, una vulnerabilidad que él nunca antes había mostrado. ¿Y por qué me estás contando todo esto ahora?, preguntó, aún cautelosa, sin dejar de observar cada gesto. Santiago suspiró, y su expresión cambió, como si el peso de todos esos años finalmente lo alcanzara. Porque creo que tú y yo podríamos encontrar una manera de salir de esto. Juntos. Después de la conversación que tuvo con Santiago, Laura no podía dejar de darle vueltas a todo lo que había escuchado. Las palabras alianza y juntos resonaban en su mente, pero la duda persistía. Algo en ella seguía desconfiando, como si una parte de la historia aún estuviera oculta. La sensación de que Santiago seguía manipulando la situación, incluso mientras parecía sincerarse, no la dejaba en paz. Decidió que, si quería conocer la verdad, tendría que encontrarla por sí misma. Una noche, mientras Santiago estaba ocupado en una reunión en la mansión, Laura se escabulló por los pasillos silenciosos. Había algo en su mente que no podía ignorar, una curiosidad que se transformaba en una necesidad desesperada de saber más. Recordaba haber visto a Santiago guardar un conjunto de documentos en su despacho privado, una habitación que solía mantener cerrada con llave, pero que ella había observado lo suficiente como para aprender a abrir. Después de asegurarse de que nadie la estaba siguiendo, llegó hasta la puerta del despacho. Sus manos temblaban mientras forzaba la cerradura, pero finalmente la abrió y entró. El interior estaba oscuro, iluminado solo por la luz tenue de la luna que se filtraba a través de las cortinas. Se dirigió directamente al escritorio,
rebuscando en los cajones hasta que encontró un sobre grueso, lleno de papeles y recortes de periódicos antiguos. Mientras deslizaba las hojas fuera del sobre, algo llamó su atención, un nombre que había escuchado en conversaciones, pero nunca había entendido su importancia. Alejandro Montalvo. Laura susurró el nombre, tratando de recordar dónde lo había oído antes. Mientras seguía leyendo, la historia comenzó a revelarse ante ella, y cada nueva línea era como una bofetada de realidad. Alejandro Montalvo era un político poderoso, alguien que había escalado posiciones en el gobierno con una facilidad sorprendente, ganando influencia y riqueza. Pero lo que los papeles describían era una historia muy diferente a la imagen pública de Montalvo. Había informes detallados de corrupción, desvíos de fondos, extorsiones e incluso amenazas contra competidores. Y en medio de todo eso, estaba el nombre del padre de Santiago, como una de las víctimas que había sido arruinada por las prácticas sucias de Montalvo. Santiago había estado recopilando pruebas durante años, construyendo un caso sólido para exponer a Montalvo y derrumbar todo lo que había construido. Laura seguía pasando las páginas, cada vez más rápida, intentando asimilar todo lo que leía. Entonces, encontró un documento que la hizo detenerse en seco. Era un acuerdo legal, un contrato firmado entre Montalvo y varios socios comerciales, entre ellos, su propio padre. En ese instante, entendió lo que Santiago le había intentado decir sin decírselo, su familia también estaba conectada a esta red de mentiras, aunque quizás no de la forma en que ella había imaginado. Así que esto es, murmuró para sí misma, con un nudo formándose en su garganta. Por esto me necesitas. Antes de que pudiera procesar lo que significaba, la puerta del despacho se abrió de golpe, y allí estaba Santiago, su figura recortada contra la luz del pasillo. Por un momento, se quedaron mirándose, como si el tiempo se hubiera detenido. Luego, él avanzó hacia ella, sus pasos lentos pero decididos. Laura sostenía los papeles en la mano, y él no necesitó verlos para saber exactamente qué había encontrado. Lo siento, tartamudeó Laura, intentando encontrar las palabras correctas, pero sin éxito. Solo quería entender. No tienes que disculparte, dijo Santiago, su voz más baja y controlada de lo que ella esperaba. Supongo que ya era hora de que supieras la verdad. Laura lo miró, con una mezcla de rabia y decepción reflejada en sus ojos. La verdad, que todo esto es solo un juego de venganza, que me has estado usando como una distracción, para poder acercarte a Montalvo sin levantar sospechas. Sí, admitió Santiago, sin tratar de negarlo. Necesitaba que él bajara la guardia, y tú eras la persona perfecta para eso. Nadie sospecharía de una mujer joven e inocente, alguien que pareciera estar simplemente cumpliendo un papel social al lado de un empresario. Se acercó más, su expresión endureciéndose. Pero no te equivoques, Laura. Esto no es solo un juego para mí. Montalvo destruyó a mi familia, arruinó la vida de mi padre y de tantas otras personas. Esta es mi oportunidad de hacer justicia, de recuperar todo lo que nos quitó. ¿Y qué hay de mí?, exclamó Laura, sus emociones finalmente desbordándose. ¿Qué soy para ti, Santiago? Solo una pieza más en tu tablero, alguien a quien usas y manipulas para lograr lo que quieres. Él la miró fijamente, y por primera vez, Laura vio algo quebrarse en su mirada. No. No es tan simple, murmuró. Al principio, sí, te necesitaba para mi plan. Pero las cosas cambiaron. Tú cambiaste las cosas. Laura sacudió la cabeza, incapaz de aceptar lo que estaba oyendo. ¿Cómo puedo creer en ti ahora? Todo lo que has hecho ha sido una mentira tras otra. Porque esto, dijo él, tomando suavemente su mano y colocando los documentos sobre la mesa, es la única mentira que me queda por deshacer. Quiero que veas a Montalvo caer, Laura. Quiero que veas cómo todo lo que construyó se derrumba. Pero no puedo hacerlo sin ti. Laura se quedó mirando a Santiago, tratando de procesar todo lo que había descubierto. La confesión de sus intenciones y la frialdad con la que había planeado cada paso la llenaron de una mezcla de ira y dolor que no podía contener. Había confiado en él, al menos lo suficiente como para creer que había algo genuino en su relación. Pero ahora, todo parecía haber sido una farsa,
un juego cruel en el que ella no era más que una pieza manipulada a conveniencia. Santiago, dijo finalmente, su voz temblando mientras trataba de mantener la compostura. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Él levantó la mirada hacia ella, sorprendido por el tono de su voz, pero antes de que pudiera responder, Laura continuó. Desde el principio, todo ha sido una mentira, ¿verdad? Me trajiste aquí, me hiciste creer que había algo más, todo para usarme contra Montalvo. Santiago dio un paso hacia ella, levantando las manos como si tratara de calmarla. Laura, espera, por favor, déjame explicarlo. No, gritó ella, dando un paso atrás, las lágrimas ardiendo en sus ojos. No quiero escucharte, no quiero más mentiras. Tú me usaste, Santiago. Me hiciste pensar que era parte de algo más, que había algo real entre nosotros, y todo este tiempo solo fui un medio para tu venganza. El dolor en su voz era palpable, y Santiago lo sintió como una punzada en el pecho. Había esperado esta confrontación, sabía que era inevitable, pero enfrentarse a la realidad de su engaño, ver a Laura quebrarse frente a él, era más difícil de lo que había imaginado. Sí, es cierto, admitió, su voz ronca, como si las palabras le costaran salir. Al principio, todo lo que quería era acercarme a Montalvo. Tú eras perfecta para distraerlo, para hacer que bajara la guardia. Entonces lo admites, dijo Laura, la voz llena de amargura. Admites que solo fui un peón en tu maldito juego. Santiago cerró los ojos por un momento, luchando por encontrar las palabras correctas. Sí, admito que empecé todo esto con esa intención. Admito que te traje aquí pensando que serías mi arma secreta, la distracción perfecta para ejecutar mi plan. Pero, las cosas cambiaron. ¿Qué cosas?, lo desafió Laura, cruzando los brazos como si intentara protegerse de las palabras que sabía que iban a herirla aún más. ¿Qué cambió, Santiago? Porque desde donde yo estoy, todo sigue siendo lo mismo. Sigues siendo el hombre que me mintió, que me manipuló para cumplir sus propios deseos egoístas. Mis sentimientos por ti, respondió él, su voz firme, sus ojos clavados en los de ella con una intensidad que hizo que Laura titubeara por un momento. Eso es lo que cambió. Laura, yo, no planeaba que esto sucediera, pero me enamoré de ti. La confesión quedó suspendida en el aire, y Laura se quedó mirándolo, sorprendida, como si las palabras no tuvieran sentido. Enamorado, dijo, casi riéndose, pero era una risa amarga, llena de incredulidad. ¿Eso crees que cambia algo? ¿Crees que porque dices estar enamorado, eso borra todas las mentiras, todos los engaños? No, no lo borra, aceptó Santiago, bajando la mirada. Sé que no puedo deshacer lo que hice, y tampoco espero que me perdones por ello. Pero necesito que sepas que lo que siento por ti es real. En algún punto, dejaste de ser una simple pieza en mi tablero, y me convertí en mi propio prisionero en este juego. Laura sintió que sus emociones se mezclaban, como una tormenta que la consumía por dentro. Quería gritarle, golpearlo, decirle que lo odiaba por lo que había hecho. Pero también había una parte de ella que quería creer en sus palabras, que quería pensar que había algo genuino en su confesión. Entonces, ¿qué se supone que haga con eso, Santiago?, preguntó, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Se supone que acepte que me has manipulado todo este tiempo, solo porque dices que ahora tienes sentimientos por mí? No, respondió él, dando un paso hacia ella, como si la cercanía pudiera borrar la distancia que él mismo había creado. No espero que aceptes nada. Solo quería que supieras la verdad. Que, sí, al principio te usé, pero, me perdiste en el proceso. Y ahora estoy aquí, atrapado entre la venganza que he deseado toda mi vida y el amor que nunca pensé que podría sentir. Laura lo miró, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Las palabras de Santiago eran sinceras, pero también eran un recordatorio de todo lo que había perdido, de todo lo que él le había quitado. No sé si puedo perdonarte, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. No después de todo esto. No después de saber que fui solo una pieza en tu juego. Santiago asintió, aceptando el peso de sus palabras. Lo entiendo. Pero si hay una manera de que podamos encontrar una solución juntos,
de que puedas ver más allá de todo el daño que causé, estaré dispuesto a hacer lo que sea necesario. El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura no sabía qué hacer, atrapada entre el amor que empezaba a sentir y la traición que la desgarraba. Sabía que necesitaba tiempo para procesar, para entender si había alguna verdad en todo esto que valiera la pena salvar. Pero una cosa era segura, las decisiones que tomara en ese momento definirían no solo el futuro de su relación con Santiago, sino también el desenlace de la venganza que él había planeado durante tanto tiempo. Después de la confrontación devastadora con Santiago, Laura sintió como si el aire en la mansión se hubiera vuelto irrespirable. Todo a su alrededor parecía ser una prisión, un recordatorio constante de las mentiras, manipulaciones y promesas rotas. Esa noche, mientras las sombras se alargaban en los rincones oscuros de la casa, Laura tomó una decisión. No podía quedarse allí ni un minuto más, no cuando cada mirada y cada palabra de Santiago solo la hacían sentir atrapada en un juego cruel. Necesitaba escapar, recuperar el control de su vida, aunque no tuviera claro qué significaba eso ahora. Esperó hasta que la mansión se sumió en el silencio profundo de la madrugada. Con el corazón acelerado, se deslizó por los pasillos oscuros, evitando a los pocos empleados que aún rondaban la casa. Había memorizado la forma de salir sin ser vista, y con cada paso sentía una mezcla de miedo y determinación. Cuando finalmente cruzó la puerta principal y salió al aire libre, respiró profundamente, como si fuera la primera bocanada de libertad en mucho tiempo. Sin mirar atrás, comenzó a caminar hacia el único lugar que podía considerar seguro, su antiguo barrio. El viaje de regreso fue largo y doloroso, pero la adrenalina la mantenía en movimiento. Cada paso la alejaba más de la opulencia engañosa de la mansión y la acercaba a la realidad que había dejado atrás cuando Santiago la arrastró a su mundo. Al amanecer, las luces débiles del vecindario que una vez fue su hogar comenzaron a aparecer en la distancia, y Laura sintió una punzada de nostalgia, mezclada con una profunda tristeza. Las casas pequeñas, las calles estrechas y los sonidos familiares la envolvieron, pero la sensación de consuelo fue efímera. Sabía que, incluso aquí, la verdad seguía siendo amarga. Cuando llegó a la puerta de la casa de sus padres, su corazón latía desbocado. Se detuvo un momento, recordando las veces que había entrado por esa misma puerta buscando refugio, consuelo, amor. Pero ahora, lo único que sentía era la angustia de la traición. Tomó aire y llamó a la puerta, su mano temblando mientras golpeaba con firmeza. La puerta se abrió lentamente y allí estaba su madre, con una expresión de sorpresa y alivio al verla. «Laura. Dios mío, ¿qué estás haciendo aquí?», exclamó, intentando abrazarla, pero Laura dio un paso atrás, evitando el contacto. «Necesito respuestas», dijo Laura, su voz fría y cortante. «Y no me iré hasta que las obtenga». Sus padres se miraron entre sí, con una mezcla de preocupación y nerviosismo, antes de hacerla pasar. Se sentaron en la pequeña sala de estar, el lugar donde tantas veces habían compartido momentos felices, pero esta vez la tensión era palpable. Laura no perdió tiempo, no había espacio para rodeos. «Ustedes sabían lo que estaba pasando, ¿verdad?», dijo, enfrentándolos con una mirada intensa. Sabían quién era Santiago, sabían en qué me estaban metiendo, y aún así, lo permitieron. Su padre fue el primero en romper el silencio, su voz temblorosa mientras intentaba explicarse. «Laura, no era tan simple. Santiago, él no nos dio opción. Nos amenazó». «¿Amenazó con qué?», exigió ella, su paciencia agotándose. «Con arruinarlos, con quitarles el negocio, ¿y qué hay de mí? ¿Qué pensaron que pasaría conmigo?». Su madre, que había estado en silencio hasta ese momento, comenzó a llorar. «Teníamos miedo, Laura. Nos dijo que si no aceptábamos, perderíamos todo. El mercado, la casa, todo. Pensamos que era mejor aceptar sus condiciones, que de esa manera podríamos protegernos, protegerte». «Protegerme», repitió Laura, su voz quebrándose por la incredulidad. «¿Llaman a eso protegerme? Me vendieron a alguien que los tenía bajo su control, que planeó usarme para vengarse. Me enviaron a esa mansión sin advertirme de nada, sin darme una oportunidad de decidir por mí misma. No sabíamos lo que iba a hacer contigo», gritó su padre,
desesperado. Nos dijo que solo necesitaba tu ayuda, que tú podrías mantenerlo a salvo mientras resolvía sus problemas. Nunca imaginamos que te involucraría en sus planes de esa manera. Pero si sabían que había peligro, dijo Laura, sus ojos llenándose de lágrimas. Y aún así, decidieron enviarme. No solo fui traicionada por él, fui traicionada por ustedes, por las personas en quienes más confiaba en este mundo. La sala se sumió en un silencio pesado. Sus padres la miraron, tratando de encontrar las palabras para justificar lo que habían hecho, pero no había excusa que pudiera borrar la sensación de traición que Laura sentía. Había sido utilizada, no solo por un extraño con una vendetta, sino también por aquellos que deberían haberla protegido a toda costa. La amargura en su pecho crecía, y con ella, una nueva determinación de no dejarse controlar nunca más, ni por Santiago ni por nadie más. Me voy, dijo finalmente, poniéndose de pie. Sus padres intentaron detenerla, pero Laura levantó una mano, rechazando cualquier intento de reconciliación. No puedo quedarme aquí. Necesito averiguar qué hacer a continuación, pero lo haré sola. Porque claramente, no puedo confiar en nadie. Mientras se alejaba de la casa, escuchó los sollozos de su madre y las súplicas de su padre, pero no se detuvo. Había pasado demasiado tiempo siendo una pieza en los juegos de otros, y ahora, era el momento de encontrar su propio camino, incluso si significaba caminarlo sola. Sin embargo, sabía que no podía escapar para siempre, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a Santiago de nuevo, y esta vez, ella decidiría las reglas del juego. La partida repentina de Laura dejó a Santiago con un vacío que no había anticipado. Durante días, el silencio en la mansión era abrumador, un eco constante de su fracaso. Había perdido el control de su propio juego, y ahora, más que nunca, sentía el peso de sus errores. Sabía que la única forma de remediar el daño que había causado era terminar lo que había empezado, pero esta vez, no solo para vengarse, sino para proteger a Laura de las consecuencias que había desencadenado. Sentado en su despacho, rodeado de documentos y pruebas recopiladas durante años, Santiago tomó la decisión final. Había llegado el momento de exponer a Alejandro Montalvo y todos los que habían estado involucrados en su red de corrupción. Sabía que una vez que la verdad saliera a la luz, no habría vuelta atrás. Podría perderlo todo, su fortuna, su posición, incluso su vida. Pero si eso significaba darle a Laura la libertad que merecía y derrumbar el imperio de mentiras que Montalvo había construido, estaba dispuesto a correr el riesgo. Álvaro, dijo Santiago, llamando a su hombre de confianza que estaba esperando en la puerta, quiero que convoques a la prensa. Hoy. Álvaro lo miró, sorprendido. ¿Estás seguro de esto, señor? ¿Sabes lo que significa? Sí, respondió Santiago, con una firmeza que no dejaba espacio para dudas. Ha llegado el momento. No me importa lo que tenga que perder, la verdad debe salir. Y si alguien intenta detenerme, tendrán que enfrentar las consecuencias. Esa misma tarde, Santiago organizó una conferencia de prensa en el centro de la ciudad. El salón se llenó de periodistas y cámaras de televisión, todos expectantes, sin saber exactamente qué esperar de la repentina convocatoria de uno de los empresarios más influyentes del país. Había rumores, claro, especulaciones de que algo grande estaba a punto de estallar, pero nada los había preparado para lo que estaba por venir. Santiago subió al podio, bajo la mirada atenta de todos los presentes. Vestido de forma impecable pero con una expresión que reflejaba la gravedad del momento, miró a la multitud antes de comenzar. Hoy, voy a revelar la verdad sobre un sistema de corrupción que ha estado operando en las sombras durante años, empezó, su voz resonando firme y clara. Y quiero dejar algo claro, esta no es una estrategia para obtener ventaja, ni para manipular a nadie. Es un acto de justicia. Los murmullos comenzaron a llenar la sala, pero Santiago siguió adelante, decidido. Empezó a exponer documentos, contratos, grabaciones y pruebas que incriminaban directamente a Alejandro Montalvo. Cada pieza de evidencia era un golpe devastador, demostrando cómo Montalvo había utilizado su posición para enriquecerse a costa de otros, destruyendo empresas y vidas en el proceso.
Pero la revelación más impactante fue cuando Santiago mencionó a aquellos que, aunque no participaban directamente, habían sido cómplices por permanecer en silencio o por miedo. Entre las personas que estuvieron involucradas, directa o indirectamente, está el padre de Laura, continuó Santiago, con una calma tensa. Él, como muchos otros, fue atrapado en esta red de corrupción, y aunque intentó proteger a su familia, terminó cediendo ante las presiones. Pero no quiero que nadie más pague por los errores de otros. Esta verdad tiene que salir a la luz para que todos puedan liberarse de las cadenas del miedo. El impacto de sus palabras fue inmediato. La sala explotó en preguntas, los flashes de las cámaras parpadeaban sin cesar y el caos comenzó a extenderse. Santiago sabía que esto sería el principio del fin para Montalvo, pero también era consciente de que se había convertido en el blanco de todos aquellos que buscarían vengarse por lo que acababa de revelar. Al salir del escenario, sintió una mezcla de alivio y una inquietud profunda. Había hecho lo correcto, pero las consecuencias apenas comenzaban. De camino a su coche, Álvaro se acercó rápidamente. «Señor, hay informes de que Montalvo está movilizando a sus contactos para contraatacar. Esto podría ponerse feo muy rápido». «Que lo intente», respondió Santiago, con una mirada decidida. «Estoy preparado para luchar hasta el final. Pero necesito saber algo. ¿Laura ya sabe lo que hice?». Álvaro dudó por un momento antes de responder. «Le envié un mensaje con la transmisión en directo. No he recibido respuesta». Santiago asintió, aceptando la incertidumbre. Había hecho su movimiento final, arriesgándolo todo, y aunque no sabía si Laura lo entendería o si alguna vez podría perdonarlo, la verdad ya estaba fuera. Ahora, el destino de todos los involucrados estaba sellado, y Santiago sabía que el siguiente paso dependería de ella. La mañana siguiente a la conferencia de prensa de Santiago, la ciudad despertó en medio de un torbellino de noticias. Los titulares de los periódicos gritaban escándalo, la red de corrupción de Montalvo al descubierto, empresario expone conexiones oscuras de la élite y caen figuras poderosas en operación anticorrupción. Los canales de televisión repetían en bucle los fragmentos de la confesión de Santiago, y las redes sociales servían con teorías, especulaciones y debates acalorados. Las evidencias eran irrefutables, y los nombres de figuras intocables estaban en todas partes, arrastrados por el vendaval de la verdad que él había desatado. Por días, la ciudad se sumió en el caos. Políticos, empresarios y funcionarios intentaban desesperadamente limpiar su imagen, mientras otros simplemente desaparecían, sabiendo que era solo cuestión de tiempo antes de que las autoridades llamaran a sus puertas. La caída de Montalvo, el hombre que había manejado tantos hilos desde las sombras, provocó una reacción en cadena que sacudió los cimientos de la élite. Aquellos que alguna vez se creyeron intocables vieron cómo sus imperios se desmoronaban bajo el peso de las acusaciones, y los viejos aliados se convirtieron rápidamente en enemigos, buscando salvarse a toda costa. En medio de todo ese caos, el propio Santiago se vio arrastrado por la tormenta que había provocado. Aunque sus intenciones eran exponer la verdad, su conexión con algunos de los acusados levantó sospechas y su empresa comenzó a sufrir las consecuencias. Inversionistas retiraron fondos, y las asociaciones que alguna vez se enorgullecían de trabajar con él ahora lo evitaban, temerosas de quedar atrapadas en el escándalo. Por un momento, parecía que todo el poder y la influencia que había acumulado se derrumbaban junto con los imperios de sus enemigos. Lejos de todo, Laura observaba desde la distancia, tratando de encontrar sentido a lo que estaba sucediendo. Se había marchado para dejar atrás las mentiras y las manipulaciones, pero ahora la verdad que había emergido la atrapaba de nuevo, arrastrándola al vórtice que Santiago había creado. ¿Había hecho esto por ella? ¿Había arriesgado todo para protegerla y enmendar sus errores? ¿O simplemente era la última jugada en su frío y calculado plan para destruir a Montalvo y cumplir su venganza, sin importar a quién arrastrara consigo? Laura recordaba las palabras de Santiago, la intensidad en su mirada cuando dijo que quería que viera a Montalvo caer. Pero esa misma intensidad la había asustado, porque no sabía si era amor o obsesión lo que lo impulsaba. Durante días,
luchó con sus sentimientos, debatiéndose entre la ira que aún sentía y la pequeña esperanza de que todo hubiera sido un intento desesperado de redimirse, de demostrarle que, al final, había algo verdadero entre ellos. Finalmente, tomó una decisión. Había una pregunta que necesitaba ser respondida, y solo había una persona que podía hacerlo. Tomó su teléfono y envió un mensaje breve, pero directo: necesito verte. Esta vez, sin mentiras. Ahora, todo dependía de lo que Santiago estuviera dispuesto a revelar. Pasaron varios días desde el mensaje de Laura, días en los que Santiago no sabía si ella realmente aparecería. Había revisado su teléfono innumerables veces, buscando una respuesta, hasta que finalmente decidió dejar de esperar y prepararse para la posibilidad de que ella nunca volviera. Pero aquella tarde, mientras el sol empezaba a descender en el horizonte, vio una figura conocida acercarse por el camino que llevaba al jardín de la mansión. Era Laura. Ella caminaba con determinación, pero había algo en su expresión que mostraba la lucha interna que aún libraba. Esta vez, no era la joven que había llegado a la mansión bajo las condiciones de un contrato, era alguien que había tomado la decisión de regresar por su propia voluntad. Santiago la observó acercarse, su corazón latiendo con fuerza mientras se preguntaba qué le diría, si le quedaban suficientes palabras para explicarse. La recibió bajo el arco de flores, donde el aroma dulce llenaba el aire y el océano brillaba dorado bajo la luz del atardecer. Todo parecía suspendido en un momento perfecto e irreal, como si el mundo entero se hubiera detenido para ellos dos. No pensé que volverías, dijo Santiago finalmente, rompiendo el silencio. Su voz sonaba más suave, menos controlada de lo que Laura había escuchado antes. Necesitaba respuestas, respondió ella, deteniéndose a pocos pasos de él. Pero no respuestas a las preguntas de antes. Necesitaba saber por qué hiciste lo que hiciste, y por qué arriesgaste tanto para exponer a Montalvo. Santiago respiró hondo, sabiendo que este era el momento de la verdad. Porque me di cuenta de que ya no podía seguir con mis planes sin ser honesto contigo, ni conmigo mismo, confesó, sus ojos buscando los de ella. Pasé toda mi vida persiguiendo esta venganza, dejando que el odio me guiara, pero luego llegaste tú. Y todo se complicó. Me vi atrapado entre lo que quería hacer y lo que empezaba a sentir por ti. Laura sintió que su corazón se aceleraba, pero se obligó a mantener la calma. ¿Y ahora?, preguntó, su voz temblando ligeramente. ¿Qué esperas que suceda? ¿Crees que puedes arreglar todo esto solo con palabras bonitas? No, respondió Santiago, acercándose un paso más, con las manos extendidas, abiertas, como si se rindiera ante ella. Sé que mis acciones no tienen justificación, pero estoy dispuesto a demostrarte que mis sentimientos son reales. No habrá más contratos, ni manipulaciones. Lo arriesgué todo porque no quería seguir viviendo una mentira, y ahora, solo quiero una oportunidad para mostrarte quién soy realmente. Laura lo observó, tratando de encontrar alguna señal de falsedad en sus palabras, pero lo único que vio fue honestidad. Había una vulnerabilidad en el que nunca había visto antes, una apertura que le decía que esta vez no estaba jugando. Pero aún así, sus heridas no sanaban tan fácilmente. Yo, no puedo olvidarlo todo, Santiago, admitió, sus ojos llenos de conflicto. No puedo fingir que nada pasó. Pero tampoco puedo negar que, a pesar de todo, no consigo dejar de pensar en ti. Santiago se acercó lentamente, con una esperanza cautelosa en su mirada. No te pido que olvides, Laura. Solo te pido una oportunidad para empezar de nuevo, esta vez sin mentiras, sin juegos. El cielo nocturno se extendía sobre ellos, repleto de estrellas que brillaban como si fueran testigos silenciosos de aquel momento crucial. El sonido rítmico de las olas rompiendo contra las rocas llenaba el aire, creando una melodía tranquila que parecía marcar el final de una tormenta y el inicio de algo nuevo. Laura y Santiago se miraron, sus rostros iluminados por la suave luz de la luna. Ya no había máscaras, ni secretos que los separaran, solo dos personas dispuestas a aceptar el pasado y a construir un futuro juntos. Santiago dio un paso hacia ella, sus ojos llenos de emoción contenida. Sé que el camino no será fácil, dijo en voz baja, su voz temblando con una mezcla de esperanza y temor.
Habrá gente que querrá vernos caer, que tratará de destruir lo que intentamos construir. Pero por primera vez, no me importa lo que pase, siempre y cuando estés a mi lado. Laura lo observó, sintiendo cómo las últimas barreras en su corazón se desmoronaban. Habían pasado por tanto, habían cometido errores, y se habían lastimado, pero al final, la verdad y la sinceridad habían prevalecido. Tampoco será fácil para mí, respondió, sus palabras llenas de sinceridad. Pero si hay algo que he aprendido de todo esto, es que no puedo huir de lo que siento. Quiero darte esa oportunidad que pediste. Quiero ver si, juntos, podemos hacer que esto funcione. Santiago sintió una ola de alivio y felicidad mientras las palabras de Laura llenaban el espacio entre ellos. Se acercó aún más, hasta que sus frentes se tocaron, y sus manos se entrelazaron suavemente. Entonces prométeme una cosa, susurró. Prométeme que, pase lo que pase, no volveremos a dejar que las mentiras se interpongan entre nosotros. Te lo prometo, dijo Laura, sus labios curvándose en una sonrisa cálida. Pero también tienes que prometerme que no intentaremos luchar solos. Si vamos a enfrentar este mundo caótico, lo haremos juntos, apoyándonos, sin secretos. Prometido, respondió él, y antes de que pudiera decir algo más, ella se inclinó hacia adelante y lo besó. Fue un beso lleno de todo lo que habían querido decirse y no pudieron, un beso que borraba las heridas del pasado y prometía un futuro nuevo. Allí, bajo el cielo estrellado, sellaron un pacto silencioso de amor y verdad, conscientes de que el camino no sería perfecto, pero dispuestos a recorrerlo uno al lado del otro. Cuando finalmente se separaron, Santiago la miró con una sonrisa que reflejaba una paz que nunca había conocido. Supongo que esto es lo que llaman un nuevo comienzo, dijo, su tono ligero, pero con un trasfondo profundo. Sí, asintió Laura, sus ojos brillando con determinación. Y esta vez, lo haremos bien. Juntos, de la mano, caminaron hacia la mansión, dejando atrás las sombras de traiciones pasadas. El futuro seguía siendo incierto, lleno de desafíos y amenazas, pero sabían que, mientras estuvieran juntos, podrían enfrentarlo todo. Las mentiras que una vez los separaron ahora eran recuerdos lejanos, y lo que quedaba era una verdad más fuerte que cualquier plan, una verdad construida sobre el amor, el perdón y la valentía de empezar de nuevo. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.